Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo la comparación anime-novela del capítulo número 12 de la quinta temporada de Date A Live. Así que sin nada más que decir, comencemos. En cuanto a la escena inicial, es muy fiel a la novela. De hecho, el único elemento agregado es cuando a Shido le cambia la cara por una cara que parece sacada de algún personaje de Candy Candy. Pero al ser un elemento visual no afecta al diálogo de la escena. Incluso cuando el mundo empieza a desvanecerse por causas de Westcott, en su mayoría está bien ya que omitieron algunas cosas. Entre ellas fue la explicación de Reine sobre lo que es la fórmula espiritual. En la novela, ella explica que este ritual antiguo reúne todo el maná del mundo, el cual está distribuido de manera desigual, y lo junta en un único punto dando a luz a una existencia normal. También omitieron los pensamientos de Shido sobre lo que podría hacer Westcott con un poder igual al de Mio. Y recordando el deseo de Westcott de vengarse de la humanidad, pensó que usando ese poder podría reescribir el mundo y crear un nuevo mundo donde la raza humana que no fueran hechiceros dejarían de existir. Era lo mismo que hacer un genocidio masivo y eso no lo podía permitir. Y cortando este pensamiento, Shinji preguntó por qué Westcott no hizo ese ritual desde un principio. Entonces Reina explicó que la razón por la que la vez que crearon a Mio usaron el centro de Eurasia fue porque en ese lugar pasaba la vena espiritual del mundo. Entonces Mio explicó que cuando ella nació absorbió todo el maná del mundo. Westcott tendría que esperar cientos o miles de años para que el mundo creara otra vena espiritual para poder repetir el ritual, pero justo ahora estaba usando el capullo y el poder de Mio como reemplazo de la vena espiritual, y al parecer Goetia, que estaba aún unida a Fraxinus, tenía un dispositivo que lo hacía posible, aunque la precisión era inferior comparándola con el ritual original. Shido se culpó puesto que había dejado vulnerable a las espíritus y a la propia Mio, pero Reine pudo ver a través de él y le dijo de que no era su culpa, él solo quería salvar a las espíritus de ella, así que la culpa era de ella y nada más. Y como último detalle que se saltaron es que cuando Shinji y Mio se abrazan para despedirse, Shinji mira a Shido y le dice de que estaba confiándole a Mio. Mientras tanto, afuera del capullo, la novela describe la escena como de noche. Sin embargo, había algo parecido a una estrella brillando fuertemente en el cielo. Esa era el enemigo más fuerte de los espíritus, Isaac Westcott. Tokka intentó atacar con un tajo de Sandalphon que cortaba incluso el aire, pero ese tajo se desvaneció apenas tocó la luz. Tokka había usado todo su poder y aún así no había hecho nada. La impotencia le invadió. Además, Westcott declaró de que ahora tenía el mismo poder de Mio. Él ahora era un espíritu perfecto. Sin embargo, Tokka se rehusó a rendirse y lanzó ataques consecutivos con todo su poder. Y no solo ella, todas las espíritus lo intentaron a la vez. Mukuro incluso intentó sellar a Westcott con el poder de su ángel, pero nada funcionó. Westcott se veía decepcionado con el resultado, y entonces llamó a Artemisa y a Ellen, quienes peleaban contra Mana y Origami, y una parte de su luz se introdujo en sus cuerpos. En ese momento, tanto Ellen como Artemisa se inundaron de poder. Origami y Mana retrocedieron ya que ellas también habían sentido el cambio en el enemigo. Westcott entonces ordenó a Ellen y Artemisa dañar a los espíritus de tal forma que solo les queden ojos y oídos para presenciar el nuevo mundo. Acatando las órdenes, en un parpadeo Origami y Mana recibieron un ataque que las mandó a volar. El ataque fue tan rápido que las tomó por sorpresa, incluso habiendo adoptado una formación defensiva. Tokka intentó preocuparse por ellas, pero ya no había tiempo, puesto que Artemisa se acercaba rápidamente a Tokka. Tokka intentó recibir el impacto bloqueándolo con Sandalphon, pero este fue tal que su defensa se quebró y la mandó a volar. Artemisa voló detrás de ella para un segundo ataque. Tokka se preparó, tanto físicamente para recibir el dolor como mentalmente para contraatacar incluso si perdía las extremidades. Pero justo antes de recibir el impacto, Artemisa se detuvo y retrocedió. Tokka entendió el porqué cuando vio que el capullo tenía una grieta, y al instante siguiente el capullo se destruyó, dejando ver a Shido y Mio, quienes salieron volando para reagruparse con los espíritus. Todas se alegraron al verlos y Shido se disculpó por hacerlas esperar. Entonces, manifestando a Sandalphon, le apuntó a Westcott y le dijo que tal parecía que estuvo haciendo de las suyas en su ausencia. Westcott en respuesta le agradeció por mantener ocupada a Deus, o sea a Mio, hasta que él completara la fórmula. Y también dio a entender que el que le quitaran el cristal de Nia que antes él poseía también formaba parte del plan para dar este resultado. Tras esas palabras, la luz que cubría a Westcott se fue oscureciendo hasta convertirse en una oscuridad negro azabache. Y detrás de él apareció un árbol parecido al de Mio, pero negro. Este era el ángel de Westcott, o mejor dicho, su rey demonio. Este se llamaba Belial. Y con dar una orden, este árbol empezó a retorcerse y sus ramas y raíces empezaron a extenderse por el horizonte. Y a su vez el espacio comenzó a cambiar igual que como cambiaba cuando Mio usaba a Ainsof.
Mio entonces invocó su propio ángel, y el capullo de donde salieron Shido y Mio se transformó en el árbol Ainsof. Y siguiendo las órdenes de Mio, este hizo crecer sus ramas y raíces enredándolas con las de Belial y encerrándolos a todos en una gran jaula. Mio entonces le dijo a los espíritus que eso no detendría por mucho tiempo a Belial, por ello deberían de prestarle su poder. Todas se asombraron, es decir, ella había intentado matarlas hasta hace poco, pero también era la gentil Reine, así que luego del shock inicial todas asintieron. En ese momento, Natsumi preguntó cómo iban a hacerles útil, puesto que, en el cruce de ataques anterior, no pudieron hacerle mucho a Westcott. Aquí Mio les dijo que ese resultado fue porque sus ángeles no tenían toda su capacidad aún. Tras decir eso, varias líneas de luz salieron de su vestido y se clavaron en los pechos de todas. Pero a diferencia del futuro del que vino Shido, esta vez en lugar de quitarles el poder, las llenó. Incluso sus vestidos astrales completos se manifestaron. Este es un buen momento para recordarles que desde la temporada 4 en el anime no se diferencian los vestidos astrales limitados, que aparecen cuando están selladas, de los completos, que aparecen cuando su poder está al 100%. Es por esto que sentí que esta escena del anime perdió un poco de epicidad. Pero este poder no afectó solo a los espíritus. Dos líneas de luz también cruzaron a Mana y Shido, y aunque no manifestaron armaduras espirituales, sí los llenó de poder. Por su lado, Nia, que hasta este momento estaba intentando escabullirse dentro de Fraxinus, se paró para darle cara a Westcott, ya que aunque ella estaba nerfeada, el cristal dentro de ella aún era lo suficientemente grande para que Mio le diera poder, y una vez todos tenían poder de sobra, Mio explicó que no había que confiarse, puesto que el enemigo era un espíritu. Debido a eso, había que hacer ataques combinados de todos los ángeles para un solo golpe. Natsumi entonces preguntó si Artemisa y Ellen no serían un problema, y Mio les contestó que su papel aquí era ocuparse de esas dos, puesto que ya había alguien capaz de usar todos los ángeles a la vez para hacer dicho ataque. Y así todas se enfocaron en Shido. Shido se sorprendió por un momento. Su viejo yo incluso hubiera estado paralizado de miedo, pero el actual, que blandía un ángel sin ningún problema, asintió con decisión. Y tras eso se inició el contraataque. Los espíritus se aproximaron a Westcott, quien en el cielo parecía una estrella fugaz. Sin embargo, Artemisa y Ellen las cortaron el paso. Entonces Origami y Mana las bloquearon, dándole oportunidad a las demás de avanzar. Toka entonces, fortalecida por una de las balas de Kurumi y por el canto de Miku, sacó la transformación de Sandalphon, Halvangen. Al mismo tiempo, Yoshino atacó con su Sakiel, quien fue agrandado por las ilusiones de Haniel de Natsumi. Este ataque se combinó con un ataque de Rafael de las hermanas Yamai, y al mismo tiempo Mukuru usó a Mikael para liberar el poder de Kotori, quien aprovechó y convirtió a su ángel Kamael en el cañón Mekito y disparó. Westcott recibió 3 ataques de lleno al mismo tiempo, y aunque intentó defenderse con Belial, no resultó ileso, pero aún así estaban lejos de causarle un daño significativo. Entonces Westcott decidió atacar, y levantando su mano invocó a un segundo rey demonio, Atiel, un capullo parecido al Ainsof Aur de Mio. Este capullo floreció y empezó a emanar partículas oscuras que se dirigían hacia los espíritus. En este punto volvemos unos momentos antes del inicio del contraataque de los espíritus. Nia no les había acompañado a luchar, y debido a esto María le preguntó qué hacía. Nia respondió de que ella nunca fue un espíritu combatiente. Tal vez podría hacer algo con algún Bandersnatch o con algún hechicero débil, pero el jefe final era otro cuento. María aprovechó a burlarse de ella, y Nia le dijo de que no era miedo, sino que no quería estorbarles a las demás en media batalla. María entonces le dijo de que con la ayuda de Nia, puede que María alcanzara un nuevo nivel, y mientras María le contaba el plan, Nia abrió los ojos en señal de sorpresa. Para este punto es necesario aclarar de que por alguna razón la relación entre Nia y María es algo tensa, ya que siempre andan diciéndose cosas feas o se burlan entre sí. Por eso es curioso verlas haciendo equipo. Regresando al campo de batalla, Shido les ordenó evadir las partículas oscuras, pero Mana y Origami, al estar ocupadas con Ellen y Artemisa, se les dificultó más. Por su lado, a esas dos hechiceras no les pasaría nada si tocaban las partículas, puesto que Westcott les había dado de su poder. Mio, intentando ayudar a Origami y Mana, intentó hacerle counter a Atiel con Ainsof Aur, pero era demasiado tarde, las partículas estaban a punto de tocarlas. Pero justo en ese momento, muchas sombras blancas cubrieron el campo de batalla. Sombras, las cuales resultaron ser muchas chicas con la misma cara, quienes protegieron a Origami y a Mana. Y todas estas chicas que tocaron las partículas perdieron la vida al instante. Para Shido, esta situación le resultaba familiar. Y respondiendo a eso, Nia apareció desde atrás diciendo de que ya que ella estaba ahí, ya no había de qué preocuparse. Shido volteándose dijo de que era increíble que dada la situación dijera eso. Y ahí Shido se dio cuenta que junto a Nia había otro espíritu. Espíritu que se parecía mucho al pseudoespíritu Nivekol. Sin embargo, Shido lo reconoció cuando ella habló. Era María, la IA de Fraxinus.
María entonces, para reafirmar la idea de Shido sobre su identidad, hizo una pose de idol, y dijo de que ya que todos tenían aumentos de poder, ella también necesitaba uno, y ahora con un cuerpo era una María perfecta. Shido preguntó cómo era posible y María respondió que al ser Nivecol una mezcla entre el poder de Belzebú y el realizador de Dim, era lógico pensar que se combinaba el poder de Raziel con el realizador de Fraxinus, el resultado sería muy parecido. Aunque por supuesto no podría recuperar a los clones que acababan de morir, pero mientras el cuerpo original no fuese dañado, ella podría protegerlos. Nia entonces le dijo a María, María, yo te elijo, lo que provocó que María le diera un codazo. Entonces María se puso seria y le dijo a Shido de que era hora de que él resolviera todo esto, y tras recibir una palmada en el hombro por parte de María, él saltó a la batalla. Shido se dirigía al centro de la batalla, pero él y Artemisa lo notaron, e intentaron detenerlo junto con las ramas de Belial que se dirigían hacia él. Sin embargo, los espíritus lo respaldaron bloqueando los ataques y las ramas, y por un breve segundo el camino hacia Westcock quedó despejado. Y eso fue más que suficiente para impulsarse como una bala gracias al viento de Rafael, y mientras se acercaba, Shido descubrió que se sentía sorprendentemente calmado, y en su mente conectó el poder de todos los ángeles uno por uno: Metatron, Raziel, Zafkiel, Zadkiel, Camael, Micael, Haniel, Rafael, Gabriel, y finalmente Sandalfon. Y así, un solo rayo de luz envolvió su brazo. Westcock al verlo gritó su nombre y Shido se dio cuenta de que en lugar de haber cualquier otra emoción en su rostro, había alegría y emoción. Sin embargo, eso no detuvo a Shido, era algo que debía de hacerse. Y canalizando toda su fuerza en su puño, logró conectarlo con su cara. El choque creó ondas expansivas que afectaron a todo el entorno. Al mismo tiempo, Westcock dejó de escapar un gemido de angustia, y sus reyes demonios comenzaron a colapsar. Pero era de esperarse, fue un golpe que tenía el poder de Mio y de 10 ángeles. Incluso Shido resultó afectado puesto que su puño sangraba, y ese mismo puño Shido lo alzó en señal de victoria. Los espíritus se emocionaron y lo animaban. Sin embargo, la voz de Westcock se escuchó felicitando a Shido, pero aún así, dijo Westcock que aún le faltaba un paso. Shido tembló, ahí se encontraba Westcock muy malherido, y desde lo más profundo de su ser, él gritó el nombre del rey demonio más peligroso, Kemetiel. Mio sintió un escalofrío en todo su cuerpo, pues ella entendía el verdadero poder de ese rey demonio. Mio, viendo que Westcock había recibido daño crítico, dudaba de que pudiera controlar ese rey demonio. Mio intentó buscar un plan desesperado para salvar a Shido de ese poder. La sensación en el pecho de Mio era la misma que sintió por Shinji hace 30 años. En aquel entonces en su corazón solo había desesperación, pero en esta ocasión aún había esperanza. Shido aún estaba vivo. Mientras pensaba en la solución, los recuerdos del futuro donde Mio ganó y Shido reescribió pasaron por su mente. De esa manera podría traer de vuelta a Shinji. Sin embargo, no se veía satisfecha, y ante la revelación encontró la respuesta que buscaba. Mientras tanto, Shido tenía un escalofrío por todo su cuerpo. Conocía el poder que estaba usando Westcock. Ese poder era el mismo que usó Mio en el futuro donde ella ganó para eliminar a Toka de la existencia. La oscuridad se reunió alrededor de Westcock y adoptó la forma de una pequeña semilla. Y al mismo tiempo, Shido intentó huir, pero su cuerpo no respondía. Era intuición. Algo le decía de que si daba un paso hacia atrás sería borrado. Al mismo tiempo, Shido podía escuchar a los espíritus gritando su nombre detrás de él, y la semilla oscura empezó a crecer. Shido ya no podía hacer nada, sería eliminado de cualquier forma. Sin embargo, detrás de él, Mio le dijo de que esas chicas aún lo esperaban, y al mismo tiempo las ramas de Ain Sof lo envolvieron y sacaron de ahí. Shido preguntó a Mio qué estaba tratando de hacer, y Mio contestó de que Westcock estaba fuera de control. Todo ese poder iba a explotar, y el rango sería mayor que el primer terremoto espacial que devoró Eurasia. La única forma de detenerlo era de que ella usara a Ain para igualar el poder y que ambos se cancelaran. Shido quedó destrozado, las intenciones de Mio eran claras en este punto. Shido entonces gritó y le dijo de que Shinji quería que ella viera más del mundo y que viviera más. Shido intentó detener a Mio y logró alcanzar una parte del vestido astral. Sin embargo, esa parte se desvaneció al instante. Y Mio, aflojando su mirada y guiñando un ojo, le dijo a Shido que lo amaba. Pero sin embargo, aún era el nuevo cuerpo de Shinji. Tras esas palabras, Mio miró al frente y se centró en Westcock. Y mientras Mio avanzaba, las ramas de Ain Sof arrastraron a Shido y a los espíritus y las envolvieron alrededor de Fraxinus para protegerlos a todos. Y Shido solo pudo gritar el nombre de Mio. En el centro de la calamidad, Westcock notó la silueta de Mio y dándole la bienvenida le dijo de que era un buen sustituto, pero sus intenciones eran únicamente eliminar a Shido. Mio respondió en un susurro que ambos ya no existirían en el futuro. Era la oportunidad perfecta para lidiar con todas las molestias a la vez. Westcock, riendo con su mirada hacia el cielo, preguntó qué hizo mal. Incluso al tocar lo más profundo de la magia, llegar a tocar la fórmula espiritual,
crear el realizador e incluso ahora poseer el poder de un espíritu? Mio respondió, desde un principio ella no debería existir y por ende tampoco el realizador. Era un poder que la humanidad no debía poseer. Pero también, aparte de eso, era simplemente que Westcott no era de su tipo. Westcott abrió los ojos por un segundo como si se hubiera sorprendido, para luego empezar a reír, para finalizar diciendo de que en ese caso no había remedio, y llamando a que Metiel realizó su ataque. Mio también respondió al ataque llamando a Ain, y al instante siguiente, Vacío y Vacío chocaron. Mio empezó a fundirse con el mundo, sin miedo ni dolor, simplemente su conciencia se desvanecía. Pero también Mio sonrió. Había evitado una catástrofe y a su vez salvó a Shido y a los espíritus. Y recordando todo lo que hizo y el sufrimiento que causó para cumplir su objetivo, también pensó que no podría soportar ver morir a Shido. Y luego pensó en las últimas palabras que le dijo a Shido, y pensó que su deseo final era que si no podía traer a Shinji de vuelta, quisiera poder ir con él hasta el final del camino. Y luego en un susurro pidió perdón. Ella había dañado y causado mucho dolor a muchas personas a lo largo de los años, y claro, no esperaba que fuera perdonada por eso. Y finalmente, con la última parte de su conciencia empezando a desaparecer, escuchó que alguien la llamaba. Sus ojos volvieron a abrirse ya que reconoció esa voz. Era Shinji. Y de entre la luz apareció él, disculpándose por hacerla esperar. Ella empezó a llorar, a pesar de que tal vez era una ilusión de su mente por estar en el final de su existencia, pero incluso así ella se esforzó por alcanzar a Shinji, y de repente sintió un calor agradable que la envolvió. Y enterrando su cara en el pecho de Shinji, soltó lo que su corazón estuvo reprimiendo por tanto tiempo. Ella siempre estuvo deambulando, buscándolo. Su única motivación había sido los recuerdos que conservaba de él. Shinji le respondió que él también había querido verla. Mio estaba poniendo toda la fuerza que le quedaba en el abrazo que compartían, y así ambos prometieron no separarse nunca más. Y con una sonrisa llena de lágrimas, Mio desapareció del mundo. Westcott yacía acostado mirando al cielo y estaba pensando en si se le podría considerar aún como alguien vivo, ya que la actividad respiratoria y cardíaca había cesado y la mayor parte de su cuerpo había desaparecido. Pero aún estaba consciente, aunque ciertamente esa conciencia no le duraría mucho. Entonces, tal vez sí podría ser considerado un cadáver desde hace un rato. Aunque poniéndose técnico, su parte humana sí estaba muerta. Su conciencia permanecía aún viva porque pudo usar su poder espiritual para mantenerla, aunque claro, no duraría mucho. Y al juzgar que Deus ya no existía, y sabiendo que compartía el destino de quien lo acababa de rechazar, empezó a reír, y en ese momento llegó Ellen con un rostro pálido. Ella de alguna forma se había puesto a salvo de la explosión. Desesperadamente intentó decir de que había que llevarlo a un realizador, pero no pudo terminar la frase. Parecía que se había dado cuenta de que ya era tarde. En ese instante alguien más llegó. Era Woodman, en silla de ruedas junto con Karen, y Westcott lo saludó. Ellen rápidamente puso una expresión de enojo profundo. Sin embargo, apretando los dientes, le rogó a Woodman que ayudara a Westcott. Woodman respondió desviando la mirada hacia el suelo. Y no es que no quisiera, sino que ya no había nada que pudiera hacerse. Ellen comenzó a llorar y Westcott le preguntó a Woodman si había venido para reírse, pero él respondió de que vino a ver la muerte de un amigo. Westcott respondió de que fue una pregunta tonta, ciertamente eran amigos. Además, a ambos los rechazó la misma mujer. Woodman suspiró ante el comentario y Westcott sonrió. En ese momento la vista de Westcott empezó a difuminarse, pero aún podía distinguir los rostros de los presentes. Eran rostros de tristeza. Y Westcott, viendo esa escena, recordó una sensación extraña. Recordó su infancia cuando su madre murió y fue enterrada, y comparándolo con lo que veía, Ellen lloraba, Karen miraba al suelo y Woodman estaba sereno. Diferentes expresiones, pero todas comunicaban tristeza y luto. Esta imagen de provocar esto en sus amigos, las personas con las que prometió erradicar a la humanidad hace tantos años, eran simplemente irresistibles. Y finalmente, Westcott dijo: «Era así de simple, ¿no es así?». Y así, Westcott murió en regocijo. Para quien no haya entendido o no recuerde el pasado de Westcott, eso de erradicar a la humanidad era el deseo de Ellen y en un inicio también el de Woodman y Karen, pero para Westcott solo era una excusa para volver a experimentar el luto, ya que desde pequeño con la muerte de su perro y luego con la de su madre, la sensación de tristeza por alguna razón le gustaba, sentí una extraña emoción en eso. Entonces sus palabras finales dan a entender que para volver a experimentar eso era tan fácil como morir delante de sus amigos.
Shido yacía inconsciente en la costa, los espíritus se habían reunido alrededor de él, y también Mana y María estaban presentes. Toka sacudía el cuerpo de Shido mientras lo llamaba, y así Shido despertó. Lo primero que hizo fue preguntar por Mio, pero Toka no respondió. Eso lo dijo todo, la impotencia lo invadió. Después de todo no pudo hacer nada, y evitando llorar, solo dijo de que al final no pudo ganarle a Shinji. Kotori le respondió frotando sus ojos hinchados que al final un Don Juan como él no pudo contra el amor puro como el de esos dos. En ese instante una luz parpadeante bajó del cielo. Esta luz era el cristal Séfira de Mio. Todos quedaron en shock. Además, sobre el cristal venía un osito de peluche lleno de parches y costuras. El osito cayó en las manos de Shido. Él lo reconoció. Era el osito que Reine siempre llevaba consigo, pero más que eso, era el regalo que Shinji le dio a Mio hace 30 años. Probablemente, Mio no quería que el osito fuera borrado junto con ella, así que se lo dejó a Shido. Las lágrimas de Shido simplemente comenzaron a desbordarse. A pesar de no querer que los espíritus lo vean así, ya no podía parar, y con la voz temblorosa gritó el nombre de Mio. Y cuando el grito cesó mirando al cielo, preguntó a Mio si pudo encontrarse con Shinji. Y como respondiendo a eso, el cristal empezó a desaparecer. Pero justo en ese instante, y esto no se vio en el anime así que ojo ahí, el cristal fue tomado por alguien. Shido se quedó sin palabras ya que quien lo tomó fue Toka. Entonces Toka dijo de que sabía que era algo malo, pero que iba a tomarlo. Y acto seguido lo presionó contra su pecho y lo absorbió. Y al instante siguiente el mundo fue cubierto por la luz. Y bueno, así termina el volumen número 19 de Date Light, dejándolo en cliffhanger y dando inicio al volumen 20 titulado Toka World. Así es, a esta historia aún le quedan 2 arcos divididos en 3 volúmenes. Por otro lado, si se preguntan por qué el anime parece haber dado un final diferente, mi teoría es que no le han dado un final diferente, simplemente no mostraron a Toka tomando el cristal. Pero tal vez esto fue para no levantar expectativas sobre el futuro del anime, ya que si se fijan bien, no muestran tampoco que el cristal desaparezca. Ahora, las escenas que se muestran en el ending nos dejan una pequeña pista sobre lo que de verdad está pasando, ya que aunque parece un final feliz, hay algo que no termina de cuadrar. Y justo así empieza el volumen 20 con un final feliz, pero con detalles que no terminan de cuadrar en la historia. Pero para no spoilear, haré 2 videos, uno hablando del final del anime y el otro hablando sobre lo que vendría en una 6ª temporada. Así que sin nada más que decir, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like. Nos vemos en la próxima. ¡Sayonara! さあ、シド、デートに行くぞ。